Yugoslavia, en 1990, era una nación de 23 millones de habitantes que abarcaba gran parte de lo que hoy conocemos como los Balcanes. Sin embargo, 10 años después, este país ya no existe, había desaparecido del mapa, dejando tras sí 7 nuevas naciones y una de las guerras más devastadoras de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a explorar cómo y por qué se desintegró Yugoslavia, analizando los conflictos políticos, étnicos y geopolíticos que llevaron a una década de guerras brutales y que aún no cesan, porque todavía se mantiene la inestabilidad en la zona. Bienvenidos a SciPolity, un canal donde analizamos la política con cerebro, pero con onda. Pero ¿quién era Josip Broz, o Tito, como era comúnmente conocido? Fue el líder de Yugoslavia desde 1945 hasta su muerte en 1980. Se convirtió en un comunista que lideró la resistencia partisana contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de otros líderes comunistas de Europa, Tito llegó al poder principalmente por sus propios méritos militares, es decir, no fue impuesto directamente por la Unión Soviética. Como dictador, Tito fue una figura contradictoria. Por un lado, estableció un régimen autoritario de partido único y que reprimía a la oposición política. Pero por otro, logró lo que muchos en la historia denominan como algo extraordinario, y es mantener unida a Yugoslavia, un país extremadamente diverso, con múltiples etnias, religiones, idiomas. Estamos hablando de serbios ortodoxos, de croatas católicos, de bosnios musulmanes, de albaneses, de eslovenos, de macedonios, de montenegrinos, en fin, una locura. Tras la muerte de Tito en 1980, Yugoslavia enfrentó una crisis económica devastadora. La inflación llegó a 2.500% en 1989 nada más. El desempleo se disparó. Las diferencias entre las repúblicas ricas y las pobres se intensificó. En ese contexto de crisis, surgieron líderes nacionalistas en todas las repúblicas yugoslavas. Milosevic en Serbia promovió un Gran Serbia, Franjo Tuđman en Croacia revivió los símbolos del Estado independiente de Croacia, y en Bosnia, por ejemplo, Alija Izetbegović defendía un Estado multiétnico. Sin embargo, Kosovo fue la ficha inicial. Pero hablemos de la importancia de Kosovo y la importancia para Serbia. En 1989, Milosevic revocó totalmente la autonomía de Kosovo, siendo esta una provincia con 90% de población albanesa, pero que históricamente es considerada parte de Serbia. Esta decisión marcó un inicio de protestas masivas y que fue la chispa que inició la desintegración yugoslava. Eslovenia, por su parte, era la república más próspera y más occidentalizada del momento, declarando su independencia el 25 de junio de 1991. El Ejército Popular Yugoslavo, o la JNA, como era conocido en su momento, intentó mantener el control de las fronteras, pero tras 10 días de combates, se retiró. Eslovenia era étnicamente homogénea y no tenía una población serbia significativa, lo que facilitó su secesión. Croacia, por su parte, es considerada el primer conflicto étnico. Este país europeo declaró su independencia simultáneamente, pero enfrentó una situación un poco más compleja que la de Eslovenia. El 12% de su población era serbia, concentrada en Krajina y Eslovenia Oriental. Estos serbios estaban apoyados por Belgrado y por la JNA, aunque declararon su independencia como república independiente. La guerra en Croacia se caracterizó por la limpieza étnica sistemática, el asedio brutal a ciudades como Vukovar o el bombardeo al casco histórico de Dubrovnik, patrimonio de la humanidad, por cierto. Ahora pasemos a la complejidad étnica de Bosnia. Bosnia y Herzegovina presentaba un desafío mucho más potente, porque el 44% de su población eran bosníacos musulmanes, 31% de su población serbios ortodoxos
17% croatas católicos y todos viviendo mezclados en las mismas ciudades. Cuando Bosnia declaró su independencia en el 92, estalló la guerra más brutal de todas. Ahora vamos a hablar de esos tres bandos y los objetivos. Los serbios bosnios eran liderados por Radovan Karadzic. Buscaban crear una república sprijska o unirse a Serbia. Los croatas bosnios, por su parte, querían anexar parte de Bosnia a Croacia. Y los bosníacos defendían un estado multiétnico unificado. Sarajevo como símbolo del asedio. El asedio de Sarajevo duró 1425 días, convirtiéndose en el asedio más largo a una capital en la historia moderna. La ciudad olímpica se transformó en un símbolo de resistencia mientras sus habitantes sobrevivían en túneles subterráneos. ¡Hey, stop! ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, todavía estás a tiempo. Es totalmente gratis, hay un botoncito allá abajo. Así aprovechas, le das like, comentas, compartes. Eso nos ayuda a seguir generando contenido y YouTube nos recomienda a más personas. Srebrenica y la masacre que conmocionó el mundo. En julio de 1995, las fuerzas serbias de Mladic tomaron Srebrenica, una zona segura, protegida por la ONU y donde se ejecutaron a 8.000 hombres y niños bosníacos. Fue declarado un genocidio por los tribunales internacionales. Ahora es momento de hablar de Kosovo y de Macedonia, los dos últimos conflictos. Kosovo. Si bien fue la chispa que inició la disolución de Yugoslavia, no es hasta la guerra olvidada en 1998 a 1999 que Kosovo comienza un proceso de liberación. En 1988, ese Ejército de Liberación de Kosovo inició la insurgencia contra el control serbio establecido por Milosevic. En 1998, la liberación de Kosovo, o la UCK, inició la insurgencia contra el control serbio. Milosevic respondió con una brutal represión, causando cientos de miles de refugiados. La intervención de la OTAN en 1999, sin autorización de la ONU, bombardeó a Serbia durante 78 días. Sin embargo, y pese a la insistencia de los kosovares para poder independizarse, esta no llegó hasta 2008, siendo reconocida por más de 100 países, aunque Serbia, Rusia y China todavía no lo reconocen. Por su parte, Macedonia del Norte tiene una crisis del 2001. En este caso, Macedonia se independiza pacíficamente en 1991. Pero no es hasta 2001 cuando enfrenta su propia crisis. Y eso ocurre cuando una minoría albanesa, alrededor de un 25% de la población, se rebela exigiendo mayores derechos. El conflicto se resolvió mediante el acuerdo de Ohrid, estableciendo que Macedonia del Norte es un estado multiétnico. También nos puedes seguir en Instagram. Allá tenemos una hermosa comunidad y queremos que formes parte de ella. Así que ve y síguenos en Say Politics. La comunidad internacional en este caso está entre la inacción y la intervención. La respuesta internacional fue tardía y fragmentada. Europa inicialmente buscó soluciones diplomáticas. Estados Unidos se mantuvo distante hasta Bosnia y las Naciones Unidas estableció zonas seguras que no pudo proteger. Las intervenciones militares llegaron después de años de atrocidades. El rol de los tribunales de justicia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, como era conocido en 1993, procesó a líderes como Milosevic, Karadzic y Mladic, estableciendo precedentes importantes dentro del derecho internacional humanitario, sobre todo por las acciones que llevaron adelante durante sus periodos presidenciales, o en este caso, dictatoriales. Las guerras yugoslavas causaron aproximadamente 140.000 muertos, 4 millones de refugiados y desplazados, y daños económicos estimados alrededor de los 100.000 millones de dólares. Ciudades enteras fueron destruidas, sociedades multiculturales centenarias fueron fragmentadas. Sin embargo, se crearon nuevos estados. Hoy, desde esa Yugoslavia, se generaron 7 estados independientes.
Estamos hablando de Eslovenia y Croacia, por ejemplo, que son miembros de la Unión Europea, Bosnia y Herzegovina, como un estado complejo entre dos entidades, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, aunque este último todavía no es considerado estado por muchos países. Algunos de estos estados todavía enfrentan desafíos de reconciliación interna y problemas en su desarrollo económico. ¿Qué lecciones nos da Yugoslavia? La desintegración de Yugoslavia nos enseña cómo las crisis económicas, políticas y culturales pueden exacerbar tensiones étnicas que están totalmente latentes. Cómo líderes irresponsables pueden manipular el nacionalismo para mantener el poder y cómo la comunidad internacional debe actuar decisivamente para prevenir genocidios. 35 años después de que empezara esta desintegración de lo que conocimos como Yugoslavia, los Balcanes occidentales siguen su camino hacia una integración europea. Pero las heridas del pasado requieren generaciones y generaciones para poder sanar la herida de forma completa. La historia de Yugoslavia nos recuerda que la diversidad puede ser una fortaleza, sí, pero solo cuando se cultiva la tolerancia y se preservan las instituciones democráticas. Esto fue Soy Política, un canal donde hablamos de política con cerebro, pero con onda. Adiós.